Dios que nos da nuevamente la oportunidad de poder estar aquí para reflexionar algo acerca de su palabra. Un aspecto importante en la vida de todo creyente es entender el valor que tiene la palabra de Dios en su vida. Y también, junto con esto, el estar conscientes de cuál es el efecto que Dios espera que tenga la palabra en nuestro ser interior y también en nuestra forma de vivir. Y por otro lado, también es determinante que como creyentes entendamos cuáles son los cambios que deben operarse en la vida como resultado de la palabra, tal y como es la voluntad de Dios. La problemática es, pues, en contraste con esto, es cuando de manera subjetiva nosotros como creyentes no realizamos los cambios que la palabra nos muestra para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y realmente, pues, recibir y escuchar, oír la palabra tiene su valor, pero mucho más valor tiene cuando nosotros tomamos los pasos y las acciones que la palabra nos dice que debemos tomar para poder ser transformados. O sea, cuando hay un acto de nuestra voluntad para que la palabra pueda lograr su cometido en nuestra vida. Y la pregunta es ¿por qué no se realizan en algunas veces estos cambios y cuáles son los factores que influyen para que estos cambios no se lleven a cabo en la vida? Pues en esta mañana, en este día, esperamos que la palabra, pues, tenga ese impacto positivo para transformar la vida y que al finalizar de nuestra reflexión podamos tomar algo del desafío que las palabras nos presentan. Y que también, pues, nos podamos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo me veo yo reflejado en lo que presenta la palabra? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la voluntad de Dios? ¿Qué cambios tengo que hacer yo para acercarme más a la voluntad de Dios o para mantenerme cerca de su voluntad? Entonces vamos a orar en esta mañana para que Dios esté obrando en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu poder, gracias por tu guía y gracias también por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos estés iluminando no solamente para oír, sino para entender y también para ver de qué manera podemos aplicar nuestra palabra a tu vida para poder hacer los cambios necesarios, los cambios que tú quieres que hagamos, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Obra poderosamente en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a iniciar con el pasaje principal que vamos a usar en este día. Es Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9. Vamos a tomar, pues, como pasaje guía para esta enseñanza de hoy lo que conocemos como la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Iniciamos allí
y luego en el transcurso de la reflexión vamos a leer otro pasaje. Comenzamos con el versículo 1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos aquí, ¿cierto? Bueno, y lo que vemos acá en este pasaje, y yo titulé la enseñanza: el corazón del hombre, el terreno para el cultivo de Dios. El corazón del hombre, el terreno para el cultivo de Dios. Lo que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer es una de las enseñanzas que hizo Jesús, una de las tantas, durante su ministerio. Y como buen maestro, que es el Señor Jesús, buscó formas de poder enseñar sus mensajes. Y una de esas formas fue por medio de parábolas. ¿Y por qué parábolas? Porque, bueno, las parábolas servían como narraciones en forma de cuentos que ilustran una verdad espiritual por medio de figuras y comparaciones, para que fuera más fácil para el oyente entender el mensaje. Y una manera de hacerlo era esa, precisamente, utilizando figuras y símbolos que fueran familiares para su vida cotidiana, con las cuales pues las personas que escuchaban pudieran recibir y asimilar ese mensaje que se les estaba dando de una manera mucho más clara. Y así es como vemos, por ejemplo, en ese mismo libro de Mateo, la parábola de la semilla de mostaza, que dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Le está haciendo una comparación, el reino de los cielos con un grano de mostaza. Y lo que está haciendo allí es una comparación con una figura que es algo muy conocido por ellos, el grano de mostaza. Y en ese caso lo que está comparando es el reino de los cielos con ese grano, que es un elemento pues del cultivo y de la agricultura. Y esa es la razón por la cual pues nosotros vemos varias de las parábolas que se utilizan también elementos de la agricultura y del campo, como la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de los labradores malvados, la parábola de los obreros de la viña, etc. Y particularmente en esa parábola, en la que nos ocupa en el día de hoy, pues se utilizan también algunos símbolos de la agricultura. Pues en ese orden de ideas, así como toda enseñanza de Jesús tiene un propósito, esta parábola también nos quiere dejar una enseñanza. Y vamos a mirar los componentes, vamos a pasar a la siguiente, los componentes principales que hacen parte de esa parábola. Los principales, porque hay varios, pero los principales son un sembrador, una semilla y 4 tipos de terreno. Esos son los componentes o los elementos principales de la parábola. Y yo pienso que no hay ningún problema con los dos primeros, ¿sí? Los dos primeros protagonistas, el sembrador y la semilla. Fácil poder pensar a qué se refiere. Por eso entonces vamos a concentrarnos en los 4 tipos de terreno donde cae la semilla, que es donde pienso que está ahí la clave de la parábola. Parece que el sembrador tenía en su saco
muchas semillas allí, y entonces en el proceso de lanzar las semillas, esas semillas se esparcieron y cayeron en diferentes terrenos. Y eso es lo que dice la parábola. Entonces vamos a mirar esos 4 tipos de terrenos en la siguiente presentación. Ahí la parábola dice que hay un terreno que es donde cae la semilla, uno que es el camino, otro que son los pedregales, otro que son los espinos y otro que es buena tierra. Esos son los 4 tipos de terreno. ¿Qué dice acerca del camino? Pues dice del camino ahí que cuando vino y cayeron las semillas, ahí vinieron las aves y se la comieron. Y si pensamos un poco en ese tipo de terreno, podemos darnos cuenta de que el camino pues no es un terreno muy apto para sembrar, no es un terreno apto para la agricultura, porque es un sitio muy vulnerable por su misma naturaleza. Y cada tipo de terreno nos dice algo del efecto que tiene sobre la semilla. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 5, que habla también acerca de la parábola del sembrador, nos dice algo de lo que sucede con la semilla en ese tipo de terreno. Lucas 8:5 dice: una parte de la semilla cayó junto al camino y fue hollada. Hollada, ¿qué significa hollada? Pisoteada. Eso es, pisoteada. Y también dice que las aves se la comieron. Entonces, camino, pueden pasar personas por ahí, la pisan y también está más expuesta para que los pájaros la coman. El segundo tipo de terreno son los pedregales. Pues es un suelo con piedras, que tiene un poquito de tierra entre una piedra y otra piedra, pero que realmente no tiene ninguna profundidad. En ese tipo de terreno, la semilla pues está más expuesta al sol, porque no puede entrar en la tierra a causa pues del obstáculo que presentan las piedras. Está expuesta al sol, no hay raíz y termina secándose. Pues la piedra obstaculiza y por eso se seca. Y en Lucas capítulo 8, versículo 6, que también agrega algo acerca de ese terreno, dice: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía ninguna humedad. Lucas agrega un poco más, dice: la tierra no tenía ninguna humedad, entonces se seca la semilla. El tercer tipo de terreno son los espinos, donde cayó la semilla, cayó en espinos. Ese tipo de terreno me hace pensar en una tierra o en un terreno donde crece el rastrojo. Todos sabemos lo que es el rastrojo y la maleza, que no permite el desarrollo de la semilla, sino que lo que hace es enredar. ¿Sí? Es una enredadera ahí que no permite que la semilla brote y surja. Tampoco ese tipo de terreno es favorable, porque tiene su efecto en la semilla debido a que crece más rápido y detiene el progreso de la semilla. Entonces crecieron los espinos, la ahogaron y se hace infructuosa, o sea, se pasmó la semilla, como decimos. Se pasmó. Lucas 4:7 dice: otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Finalmente, el último terreno es la buena tierra. La buena tierra, pues ese es el terreno que es apropiado para que la semilla pueda brotar y pueda dar su fruto. Es el terreno apropiado para el cultivo. Es húmedo, está abonado, es limpio, no tiene piedras, no tiene rastrojos, no tiene maleza.
Y aquí en este tipo de terreno la semilla no tuvo ningún impedimento, pero tuvo su crecimiento normal y mucho más allá, porque dice dio fruto, pero fue un fruto abundante, porque dice que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, se multiplicó esa semilla allí. Es la manera como se ilustra, como el Señor Jesús ilustró una verdad espiritual. Y esta es una de las pocas parábolas que el mismo Señor Jesús da su explicación y su interpretación. Le preguntaron, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Porque allí la narración dice que había mucha gente con él, oyendo lo que él decía. Pero ¿qué tiene que ver? Explícanos eso. Entonces, esta es una de las parábolas que el Señor Jesús explica y da la siguiente explicación. Y esa explicación está en Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Vamos a mirar la explicación. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Allí mismo dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahí viene la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya tenemos la explicación allí acerca de la semilla que fue sembrada junto al camino. Luego dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la explicación, la interpretación que el mismo Señor Jesús está dando. No es otra persona la que da la interpretación. Es el mismo quien da la interpretación, para que las personas que están allí puedan entender realmente qué fue lo que quiso decir. Entonces, la explicación de lo que significa, pasemos a la siguiente. En Lucas capítulo 8, versículo 11, porque todos los detalles no se dan en el mismo libro, sino que en otros libros podemos encontrar. En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 11 dice: la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. El terreno es el corazón del hombre. Ese es el terreno, el corazón del hombre. Por eso el título de la enseñanza es el corazón del hombre, el terreno para el cultivo de Dios. El terreno es el corazón del hombre. Ahí está en Mateo capítulo 13, versículo 19.
Y cada tipo de terreno representa diferentes condiciones del corazón de quien oye la palabra, del que oye la palabra. ¿Para quién es esta enseñanza? ¿O para quién va dirigida esa enseñanza? Pues como les dije ahora hace un momento, el pasaje dice que se le juntó mucha gente a Jesús para oír su enseñanza. ¿Y dónde estaban? En el mar. Y la gente estaba escuchándole en la playa. Ahí estaba enseñando Jesús en la playa, no tenía videobeam ni amplificación. Pero ahí estaban todos. Podemos decir allí que había tantas personas nuevas como personas que ya le habían seguido desde hace algún tiempo. Personas que ya habían creído, personas que estaban iniciando para escuchar. Podemos decir que esa enseñanza puede ser, por un lado, para el que siembra la palabra. Por un lado, para el que siembra la palabra. ¿Por qué? Porque eso le anticipa acerca de las expectativas de lo que puede suceder cuando se siembra la palabra. ¿Qué puedo esperar que suceda cuando yo, como sembrador, siembro la palabra en la vida de una persona? Pero también es para el que oye la palabra, para entender cuáles son los resultados que Dios espera cuando la palabra se siembra en su corazón. Entonces, los tipos de terreno representan las diferentes respuestas del hombre al llamado de Dios a su vida. Pero vemos algo interesante también allí. Allí, en cada tipo de terreno, vemos que haya la intervención de algo. Hay la intervención de algo. ¿Qué es ese algo? Es un opositor. El opositor para que la semilla pueda crecer. Y es la oposición también en la vida de la persona en la que se siembra la palabra. La oposición en la vida de quien se siembra la palabra. Vamos a mirar entonces qué sucede allí con la interpretación de cada uno de los tipos de terreno. El terreno junto al camino, ¿cuál es la interpretación espiritual? Pues es el que oye la palabra y no la entiende. Oye la palabra y no la entiende. Y hay un opositor. ¿Cuál es el opositor? El malo. El malo. Y que también se dice en los otros libros del Evangelio que es el mismo diablo o Satanás. El malo es el diablo o Satanás. Ahí dicen Marcos y Lucas, cada uno presenta al malo así, el diablo o Satanás. El efecto del opositor, ¿cuál es el efecto que hace sobre la persona, ese opositor? El efecto es que la palabra es arrebatada del corazón para que no crea y se salve. Se lleva la palabra del corazón y de esa forma impide que la persona pueda interiorizar la palabra y pueda haber cambios en su vida. Fue lo que hicieron las aves. Se comieron la semilla y se la llevaron. Y eso es lo que hace el diablo. Arrebata la palabra. Entonces, ¿y cuál es la enseñanza en este tipo de terreno? En ese tipo de corazón. Lo que sucede allí. Pues la enseñanza es que no debemos ignorar la obra del enemigo, que también trabaja para impedir que la persona entienda y responda a la voluntad de Dios en su vida.
No es en todos los casos, pero sí hay casos en que eso puede suceder, en que haya obra del enemigo para impedir que la persona entienda y haga cambios en su vida. Y eso lo hemos visto realmente. Digamos que la realidad confirma la palabra, porque se han dado casos cuando estamos haciendo, por ejemplo, un estudio básico, llevándoles la palabra a las personas o compartiendo a las personas. Hay personas que entienden muy bien la palabra, hay personas que hacen aplicaciones, que hacen preguntas y uno ve que la persona está entendiendo y hace cambios en su vida. Quieren saber más de la palabra, pero también hay casos en donde uno ve realmente que no hay una comprensión de lo que la persona está oyendo. Parece que estuviera la persona haciendo algo mecánico. No ve la persona de qué manera eso afecta su vida. Entonces, podemos decir que puede haber una obra del enemigo en ese sentido. Vamos a mirar un momento lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice algo que nos explica un poco eso, en los cuales, o sea, en los incrédulos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues esa es nuestra condición antes de llegar a conocer a Cristo. Así era como estaba yo, el entendimiento cegado. ¿Pero quién? El Dios de este siglo. Es el mismo enemigo, el malo. ¿Y qué hacer? Porque es que por cada situación no es para quedarse pasivo, sino para hacer algo. El sembrador, ¿qué debe hacer? Hay que orar. Hay que orar también por la persona cuando se vean esas situaciones así. Vamos a pasar al siguiente terreno, que son los pedregales. Los pedregales, o el terreno que tiene pedregales, es aquella persona que oye la palabra y la recibe con gozo. Oye la palabra y siente gozo al recibirla, en contraste con la otra. No entendió nada, no hizo ningún efecto. Aquí por lo menos está haciendo un efecto. Ay, qué bueno lo que estoy aprendiendo, la recibe con gozo. Pero dice que es de corta duración. ¿Por qué? Lo que le pasó a la semilla no tiene raíz en sí. No pudo tener raíz porque como está entre piedras, entonces imposibilita que pueda tener una raíz. ¿Y cuáles son esos casos? Son aquellos casos en los cuales la persona aparentemente responde, la persona puede participar en la iglesia, puede integrarse, pero su ánimo y su gozo es momentáneo. Es momentáneo. ¿Por qué es momentáneo? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Por qué es momentáneo? Porque cuando llega el momento de la prueba, la persona desfallece. ¿Cuánto tiempo puede pasar después de esto? No sé. No sé. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Ahí dice que es de corta duración. Pero el tiempo es relativo. Realmente. Puede ser cualquier número de años. Pero la idea allí es que no hay la perseverancia de la persona en su gozo. Y las oposiciones son tribulación, aflicción, prueba y persecución. Esas son las oposiciones en ese tipo de terreno. Tribulación, aflicción y persecución o
prueba. Y esos elementos opositores hacen parte de la prueba. ¿Y por qué? Porque la prueba sirve para ver si realmente estamos firmes en la palabra de Dios, para ver si realmente estamos confiando en Dios, para ver si realmente tomamos las provisiones que Dios nos da para fortalecernos en Él y para tener seguridad, la seguridad que Él nos da. Porque Dios nos provee de una cosa, pero también nos provee de la seguridad, de la confianza, de sus provisiones, para poder superar esas oposiciones que están allí. Dios provee de todo. Pero lo que dice la palabra es que aquí, en la explicación de la parábola, es que hay tropiezo. Ese es el efecto sobre la persona. No persevera, se desanima y tropieza a causa de la palabra. Tropieza a causa de la palabra. O sea que la palabra es un obstáculo para la vida de la persona. La palabra se vuelve el obstáculo para su vida. Porque cuando tiene que tomar la persona ya decisiones de fe conforme a la voluntad de Dios, que no va conforme a su expectativa, allí tropieza y cae. Porque la persona no es capaz de confiar en Dios, ni en lo que conoce de la palabra para poder superar su prueba. Entonces ahí es cuando está la sequedad. Yo recuerdo personalmente, de pronto para dar un testimonio en cuanto a eso, cuando llegó para mí una prueba dura, que fue un periodo bastante largo de desempleo. Es una prueba. Cuando uno es el proveedor de la casa, y debe ser así, y llega un tiempo largo donde no hay, y comienzan a haber pruebas. Comienzan a haber pruebas. Quejas de Dios. Señor, pero si yo te sirvo, soy tu hijo, ¿por qué me tiene que pasar esto? Problemas a nivel de pareja. Eso es una prueba. Y en la mente, claro, la tentación de desfallecer. En la mente la tentación de desfallecer, que está. Pero la cuestión y el tema está es en cómo enfrentamos la prueba. Porque para mí hubiera sido fácil decir, no hombre, Dios, tú no, parece que no estuvieras orando, parece que no estuvieras conmigo. Entonces, ¿de qué me sirve? No me ha servido de nada todos estos años sirviéndote. Eso puede ser el pensamiento. Pero es tomar las provisiones de Dios y confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Un caso también hace muchos años, recién convertido, pero ya de otra persona, una amiga, muy jóvenes, y se vio tentada a tener una relación sentimental inconveniente para ella. Y ella sí desfalleció, una creyente. Y hablando conmigo y me dijo, Carlos, es que la vida con Cristo es muy dura. Y cayó. Y se apartó. Porque no usó las provisiones que Dios le da para poder superar la prueba. La persona se aparta. Y lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 13,
Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el tiempo de la prueba se apartan. La prueba tiene un propósito especial en la vida y viene incluido. Viene incluido. Vamos a mirar lo que dice otro pasaje en Santiago. Ese es el que leemos ahorita, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice de la prueba, bien, hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea que el gozo no es solamente al principio, cuando se conoce de Jesucristo, que está bien tener gozo, sino que el gozo debe permanecer aún en la prueba. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí se ve claramente el propósito de la prueba. Para que seáis perfectos. O sea que la prueba sirve para perfección. ¿Sí? Está hablando de nuestro proceso de santificación. Hace parte de la prueba. Pasemos ahora al siguiente tipo de corazón. Ya pasamos de los terrenos al corazón. El de los espinos. Los espinos dice que se refiere al que oye la palabra, pero esa palabra es ahogada. Ahogada. Es un caso parecido al anterior, pero difiere, porque el caso aquí es cuando la persona se deja enredar como la maleza. Y se enreda y también se enreda la palabra. Y hay claramente las oposiciones son el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas. El afán de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas. Vamos a ver lo que dice en Lucas 8:14 y Marcos 4:19. Miren lo que dice Lucas 8:14, haciendo la explicación, la interpretación espiritual. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. O sea, miren por lo que se ahoga. La palabra se ahoga en eso. Y Marcos 4:19 dice algo más: pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las cosas que nos enredan, las malezas que nos enredan. Y esa es la realidad. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos, en el enredo. Pero el problema es si nos dejamos enredar. Es otra cosa. Eso es otra cosa diferente. Estamos llenos de tantas cosas. Y entonces cuando somos enredados por todas esas cosas, ya no se anhela a Dios. Entonces, la aparente satisfacción, porque es una satisfacción aparente, la encontramos en esas cosas. Lo que sucede es que nosotros somos seres finitos, ¿cierto? Y nos saturamos con lo que nos llenamos. ¿Desde qué nos llenamos?
Con lo que nos llenamos, con eso nos saturamos. Entonces nos saturamos con otras cosas y entonces esas cosas asfixian la palabra que es sembrada en nuestro corazón. Esa es una oposición. Esa es una oposición. Las cosas con las que nos enredamos son oposiciones para la palabra. Vamos a los espinos que nos asfixian. ¿Cuáles son los espinos que nos asfixian? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los placeres de la vida, producen estancamiento espiritual. Estancamiento espiritual. Tenemos tantas cosas por hacer, tantas actividades, que ya el tiempo no nos alcanza para pensar, para meditar en la palabra, para reflexionar. Tantas cosas que llenan nuestro día a día, y entonces no, mañana ya voy a orar, mañana. Hoy no tuve tiempo, mañana. Y llega mañana, fue el día y no, mañana sí. Mañana sí voy a orar y mañana sí voy a hacer mi devocional. Y así. Y hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para dedicarle a Dios. Los afanes y el engaño de las riquezas. ¿Por qué dice aquí el Señor Jesús el engaño de las riquezas? Porque realmente es un engaño pensar que el dinero puede satisfacer todas mis necesidades. Ese es el engaño. Pensar que el dinero puede satisfacer todas mis necesidades. Entonces, Dios es a un lado, porque es el dinero el que satisface todo. Ahora bien, ¿es malo? ¿Es malo el dinero? ¿Es malo trabajar? Claro que no. Todos necesitamos trabajar. Todos necesitamos ingresos para poder cumplir con todas nuestras responsabilidades económicas. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? Vamos a mirar lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es lo mismo que dice la parábola del sembrador. Se extraviaron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. Y 1 de Timoteo, ahí mismo en ese capítulo del versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas. Son inciertas. Hoy está, mañana no. Pero Dios sí permanece. Es el único que permanece. Dios no es incierto. Y ahí lo dice. Que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios es el que da. Dios es el que sabe lo que necesitamos. Dios sí sabe lo que necesitamos. Y otro pasaje también sobre esto, que me gusta mucho, Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. Dice: dos cosas te he demandado. Está diciendo el autor ahí, le está diciendo a Dios. Dos cosas te he demandado. La primera, no me las niegues antes que muera. Esas dos cosas, ¿cuáles son? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y la segunda, no me des pobreza ni riqueza.
manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Es decir, cuando tenga riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, tengo todo, Dios, ¿ese quién es? Y eso puede suceder en la vida de un creyente. Eso puede suceder. Tengo tanto y ya no necesito a Dios. Eso es lo que dice aquí el autor del proverbio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese? O lo contrario, o que siendo pobre no tengo nada, me dé por robar, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, queja contra Dios, la queja contra Dios. Ese es el balance, lo que Dios quiere, que Dios sí sabe. Ese que conoce el corazón es Dios, y así, de esa manera. Las codicias de otras cosas son los deseos propios que algunas veces van en contra de la voluntad de Dios. Los deseos propios, las codicias de otras cosas, como le pasó a la chica que se involucró en una relación sentimental inconveniente. El deseo, ese era el deseo de su corazón, pero era la voluntad de Dios. Y los placeres de la vida, pues eso es una vida hedonista, centrada en la satisfacción de mi placer, sin importar si eso es obstáculo para el desarrollo que Dios quiere en mi vida. Es una vida centrada en el placer. Entonces, en ese corazón la palabra es ahogada con todo eso. Se ahoga, se asfixia la palabra. La idea de todo eso es que nosotros ocupemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro deseo allí. Ocúpate en eso, ocúpate en eso, ocúpate en eso, ocúpate en eso. Y entonces, ¿qué sucede? Se destruye la semilla de la palabra, se destruye. Para que no haya el fruto que Dios quiere. Y se produzca entonces el estancamiento espiritual. Pasemos a la siguiente. Pasamos entonces a la buena tierra. La buena tierra es el último tipo de terreno, que es la persona que oye la palabra y la entiende. Observemos que en todos los casos, ¿sí?, cada persona oye la palabra y no la entiende, oye la palabra y la recibe con gozo, pero es de corta duración. El otro oye la palabra, pero es ahogada. Todos oyen la palabra, pero el de la buena tierra oye la palabra y la entiende. Es el único que la entiende. Pero no se queda solamente en entendimiento, sino que también lleva la palabra de su mente a su corazón, y entonces eso hace que haya cambios visibles en la vida de la persona. Hay cambios. Ese es un corazón que está preparado para que se lleve a cabo el proceso del cultivo de la semilla en su corazón de principio a fin. En los otros casos se abortó el proceso de la semilla, se abortó. En este caso no, aquí hay de principio a fin un corazón que se limpia de la maleza. Esa es la buena tierra, el corazón que se limpia de la maleza, el corazón que quita las piedras que lo hacen tropezar.
El corazón que es un terreno apto para recibir la palabra, para hacerla germinar. El corazón que no se deja enredar. El corazón que pasa por pruebas, pero que utiliza la misma palabra de Dios y sus provisiones para levantarse. El corazón que no se deja llevar por el engaño de las riquezas, del amor al dinero, ni que pone sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Ese es el corazón que da fruto. Ese es el proceso normal que Dios quiere ver en todos nosotros. Pasemos a la siguiente. La buena tierra es el corazón que da el fruto. Y ese fruto es la evidencia que demuestra que la persona responde a la palabra conforme a la voluntad de Dios. Produce de manera abundante el resultado deseado por Dios, a 30, a 60, a 100. El fruto, el resultado, el producto de lo que se siembra no se queda solamente en el entendimiento, sino que aplica la palabra y se ven cambios. Se ven cambios en su vida. Los cambios que Dios quiere para la vida de nosotros. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, el fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera? Que demos a 60, a 30, a 100 por uno. ¿Cuál es ese fruto que Dios espera? Una persona que está compartiendo su fe con otros. Ese es el fruto que Dios espera. Una persona que interactúa y se edifica con los demás en el cuerpo de Cristo. Ese es el fruto que Dios espera. Una persona en la cual hay cambios en su carácter y en su ser interior, por obra de Dios, claro, por la obra de Dios, porque permite que la palabra haga eso en su vida. Hay cambios en su carácter y en su ser interior. Siguiente, pasa tiempo conociendo a Dios a través de su palabra. Una persona que anhela conocer a Dios, profundizar en su relación con Dios. Una persona que toma pasos de fe en su vida con base en la palabra de Dios cuando hay pruebas. No se queda pasiva o se aparta, sino que toma pasos de fe conforme a lo que dice la palabra. Una persona que crece y se consolida en su relación personal con Dios. Una persona consolidada en su relación personal con Dios. Ese es el fruto que Dios quiere que demos. Eso es lo que Dios quiere que la palabra haga en cada uno de nosotros, comenzando por mí. La enseñanza que nos quiere dar Dios aquí es que nuestro corazón es vulnerable. El corazón del hombre es vulnerable para hacernos apartar de su camino para que no llevemos fruto. Pero están las provisiones de Dios. Lo que pasa es que en la parábola no está esa verdad, pero sí conocemos toda la palabra y sabemos que hay provisiones de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el capítulo 15 de Juan, versículos 5 y 8? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
No podemos hacer nada sin Dios. El fruto que Dios quiere, pero tiene que ser unidos con Él. Apartados, no. Apartados, no. Separados de Él, nada podemos hacer, por más que nosotros nos empeñemos en hacer cosas, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. No vamos a poder hacer nada si no lo hacemos en dependencia de Dios. Eso es lo que Él nos dice. Nada podéis hacer. Nada. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso quiere Él, en que llevemos mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, devolvámonos a la pregunta inicial. ¿Cómo me veo yo en esto? ¿Cómo me veo? ¿Qué tipo de terreno es mi corazón en este momento? Hay piedras en nuestro corazón. Hay maleza. Hay rastrojo. Hay espinos en ese corazón. O es un terreno que está limpio. Es un terreno que está preparado para recibir la palabra, para oírla, para entenderla y para llevar el fruto que Dios quiere. ¿Cómo está nuestro corazón? El Señor conoce nuestro corazón. Él es el experto. Él es el experto en agricultura y en el corazón. Él sabe el terreno que tenemos. ¿Cuáles son las oposiciones en nuestra vida que nos están obstaculizando llevar ese fruto? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los impedimentos? Y podríamos pensar en algunos, porque todo eso está relacionado a veces con temores. Cuando no tomamos las provisiones de Dios en la prueba, a veces tenemos temor a ser rechazados. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos padecido por persecución por ser cristianos? Y eso puede ser una manera de caer y de tropezar. Pero el temor a ser rechazado nos puede hacer caer. El temor a obedecer a Dios y después ser defraudado por Dios. El temor a obedecerlo y después ser defraudado. El pensar que es opcional para mi vida entender y aplicar la palabra. Eso puede ser un obstáculo. El pensar que acumulando bienes voy a ser más feliz. Pensar que Dios no sabe lo que yo necesito. Yo sí sé lo que yo necesito. Dios no sabe. O sea, yo sé más que Dios. Yo sí sé lo que necesito. Dios no sabe. Eso puede ser algo que estemos pensando. Pensar que mis deseos y la voluntad de Dios son totalmente independientes y no tienen nada que ver.
Mis deseos y la voluntad de Dios son independientes, no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. Pensar que el tiempo es mío y que Dios no tiene nada que ver con eso. Dios nos provee de todo, el tiempo es de Dios. Él es el que nos provee del tiempo. Pero Dios no tiene nada que ver en eso. Puede ser pensamientos que haya. Todo eso, esa lista que acabo de mencionar, todo eso está basado en temores y en conceptos distorsionados acerca de lo que es Dios y de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y la invitación que nos está haciendo el Señor en este día es: quita todos los obstáculos que no te están dejando llevar el fruto. Enciende la luz que está apagada, enciéndela para que se pueda ver, para que las demás personas puedan ver a Dios en mi vida, en tu vida. Vaya a pedirle el favor al Ministerio de Alabanza que nos ayude con enciende una luz. Y mientras vamos cantando, vamos a ir reflexionando en lo que la palabra de Dios nos ha dicho hoy, que podamos pensar en nuestro corazón lo que estamos haciendo y qué pasos debemos tomar en nuestra vida para llevar ese fruto. Un fruto es que la gente que no conoce de Cristo pueda conocer. Ese es un fruto. Que más personas lleguen a conocerle. El fruto al 30, al 60, al 100, al 200, al 300%. Que nosotros con nuestra vida podamos reflejar eso a las demás personas. Entonces, vamos a...
Vamos a orar mientras seguimos, el ministerio de alabanza sigue entonando el canto. Y vamos a llegar delante de Dios y vamos a tomar en este momento a reflexionar y a pensar y a tomar por lo menos un paso en este momento. Si Dios ha hablado para arrepentimiento, si es necesario, o para seguir manteniéndose en el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por todo lo que hemos recibido, Señor, de tu parte. Y te damos gracias también por tu palabra, porque sabemos que tu palabra tiene un propósito muy especial en nuestra vida. Padre, te pedimos para que obres con poder en cada uno de nosotros. Que la palabra, Señor, tenga el efecto, el resultado y produzca el fruto que tú quieres para nosotros. Ahora en este momento, Señor, yo te pido que tú nos guíes y nos ilumines, Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay, Señor? Muéstranos. Guíanos, ilumínanos en este momento para entender qué es lo que está afectando nuestra vida para llevar el fruto que tú quieres, Señor. Cuáles son las malezas, los espinos, Señor, las piedras que están obstaculizando lo que tú quieres hacer, Señor, en esta iglesia, lo que tú quieres hacer en nuestra vida, lo que tú quieres hacer en otras personas, Señor, lo que tú quieres hacer en esta ciudad y lo que tú quieres hacer en este país, Señor. Muéstranos, Señor, ilumínanos en este momento, Padre. Este es el momento para pensar y para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué pasos podemos tomar? Tú puedes, allí donde estás, tú puedes orar a Dios, puedes pedirle perdón, puedes arrepentirte, puedes pedirle que te muestre, que te ilumine, que te guíe por lo que hemos reflexionado hoy. Pero si damos también la opción de pasar aquí y yo puedo orar, voy a estar aquí y podemos orar personalmente por alguien, si Dios le da la libertad de hacerlo, de poder orar mientras estamos allí reflexionando. Puedes orar allí en tu puesto personalmente. Pero que sea de todas maneras un momento especial. Un momento especial en el que Dios guíe, que Dios guíe en tu vida y Dios te anime a tomar los pasos que necesitas tomar.
hiciste en el día de hoy. Te pedimos para que sigas obrando de esa misma manera y que la palabra efectúe y produzca los cambios que tú quieres ver a partir de este momento. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que estemos orando, como a las 10 me avisó Gloria que el papá de Robinson estaba bastante mal, y unos 20 minutos más tarde me informaron que falleció el papá de Robinson. Entonces ellos tuvieron que salir para atender esto, y la Biblia dice que Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros que están en cualquier tribulación. Entonces vamos a orar por fortaleza para la familia de Robinson en estos momentos. Señor, tú eres poderoso y a veces no entendemos las situaciones que pasan, pero queremos decirte que tú eres bueno y seguimos confiando en tu bondad y tu misericordia. Y uno de tus atributos es que eres el Dios de toda consolación. Y pedimos que consueles a Robinson, a su familia entera, cercanos y extendidos, para que en estos momentos, cuando pierden a este ser querido como su papá, tú llenes sus corazones de fortaleza y les ayudes a enfrentar este momento con el consuelo divino, y que la palabra tuya permanezca en medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.